Dicen que los cambios llegan de a poco, pero en la Francia de 1789 el cambio no podía esperar, tenía que ser inmediato. Mi nombre es Maximiliano Robespierre y fui uno de los hombres que creía que había llegado el momento de ponerle fin a siglos de monarquía para dar un paso a una nueva república. Muchos dudaban de que pudiéramos lograrlo. Yo también tuve mis momentos de incertidumbre, pero por encima de todo tenía la convicción de que Francia jamás volvería a ser la misma. Nací el 6 de mayo de 1758 en Arras, una tranquila ciudad al norte de Francia. Sus calles adoquinadas y sus elegantes plazas transmitían una paz que parecía inquebrantable. El cielo gris formaba parte del paisaje. Las lluvias eran frecuentes y el aire húmedo recorría la ciudad durante gran parte del año. Los inviernos eran fríos y silenciosos, mientras que los veranos regalaban unos pocos días de verdadero calor. Mi padre, Francois de Robespierre, era abogado, y mi madre, Jacqueline Marguerite, provenía de una familia de comerciantes. Tuve 4 hermanos, aunque un quinto nunca llegó a conocer el mundo. Durante mis primeros años creí que nuestra familia sería como cualquier otra, pero la felicidad duró poco. Cuando apenas tenía 6 años, mi madre murió tras dar a luz a mi quinto hermano, quien tampoco sobrevivió. Poco después, mi padre desapareció de nuestras vidas y nos dejó al cuidado de nuestros familiares. Aquel fue el primer gran golpe que recibí. Con el paso de los años decidí estudiar Derecho, oficio familiar, oficio que venía desde mis abuelos. A veces me pregunto si elegí ese camino porque admiraba la profesión de mi padre o porque en el fondo esperaba comprender al hombre que un día nos dejó. Nunca conoceré la respuesta. Durante mi infancia fui muy disciplinado. Pronto mi esfuerzo en la escuela dio sus frutos. Gracias a mis buenas calificaciones obtuve una beca para estudiar en el Liceo Louis Le Grand en París, uno de los institutos más prestigiosos de Francia. Con apenas 11 años dejé atrás mi natal Arras, la ciudad donde había crecido. El viaje a París fue demasiado largo. Estuve en carruaje por 3 días. Mientras viajaba, pude ver una realidad francesa. Veía pueblos abandonados, familias en pobreza. Yo sentía que algún día eso tenía que cambiar, pero en ese entonces creía que los únicos capaces de llevar ese cambio eran los reyes. París era inmensa, ruidosa y muy distinta al lugar donde había crecido. Por suerte, no tuve que preocuparme por buscar un lugar donde vivir. Gracias a la beca que había obtenido, pude alojarme en Louis Le Grand, el mismo instituto donde estudiaría durante los siguientes años. Aquellos antiguos muros se convirtieron en mi nuevo hogar, un lugar donde pasaba los días entre libros, clases y largas horas de estudio. Un día, uno de mis profesores me llamó a su despacho. Me explicó que los reyes de Francia visitarían el colegio y que por mi buen desempeño como estudiante había sido elegido para escribir y pronunciar el discurso de bienvenida. Me sentí orgulloso. Era una oportunidad que muy pocos alumnos tendrían en toda su vida. Fui elegido para recibir al rey Luis XVI con un discurso de bienvenida. Esperamos durante horas bajo la lluvia hasta que la comitiva real llegó al colegio. Leí las palabras que había preparado con tanto esfuerzo, pero el rey apenas se detuvo
antes de continuar su camino. Quizás fue aquel instante cuando sentí por primera vez que la monarquía apenas prestaba atención a quienes no llevábamos una corona. Aunque, siendo sincero, no lo sé. Tal vez sea mi orgullo hablando después de tantos años. Al fin y al cabo, yo era solo un joven estudiante que esperaba al menos una palabra de reconocimiento del hombre más poderoso de Francia. Pasó el tiempo y pronto los años de estudio dieron sus frutos. En 1781 obtuve la licencia para ejercer como abogado. Después de más de una década en París, regresé a mi natal Arras, mi hogar de infancia. Quería demostrar que el esfuerzo de aquellos años no había sido en vano. Pronto comencé a ejercer la profesión. No era el abogado más famoso ni el más rico, pero me esforzaba por defender la justicia. Tuve muchos casos donde apoyaba a personas de escasos recursos. Pronto las personas comenzaron a llamarme el abogado incorruptible. Más tarde comenzaron a llegar malas noticias desde todos los rincones de Francia. Las cosechas habían sido un desastre y los alimentos empezaban a escasear. El precio del pan aumentaba sin descanso, mientras el Estado se encontraba prácticamente en bancarrota. Cada día era más difícil para las familias llevar comida a la mesa y el descontento contra el rey Luis XVI crecía con rapidez. Era evidente que el reinado se acercaba a un punto de no retorno. La indignación del pueblo crecía cada día. Hombres y mujeres estaban cansados del hambre, de los impuestos y de un sistema que parecía favorecer siempre a los mismos. Fue entonces cuando vi la oportunidad de luchar por un cambio. Estaba convencido de que Francia no necesitaba pequeñas reformas, sino una transformación profunda que pusiera el poder en manos de la nación y no en la de unos pocos privilegiados. Al llegar a París, comprendí que mis ideas ya no debían quedarse en un pequeño despacho de abogados. Cada discurso que pronunciaba en la asamblea y cada reunión en el Club de los Jacobinos era una oportunidad para convencer a otros de que Francia necesitaba un nuevo comienzo. Finalmente el rey Luis XVI hizo una convocatoria de los 3 estados: el clero, la nobleza y nosotros, el tercer estado, el pueblo llano. El tema era el que ya todos sabíamos: la crisis por la que Francia pasaba, las arcas vacías, el reino en deuda y una nobleza que no estaba dispuesta a dar un solo centavo en impuestos para ayudar a la nación. Era nuestra oportunidad para el gran cambio. El choque entre los bloques en la asamblea era inevitable. La nobleza y el clero exigían que se votara por orden, donde cada clase social emitía un solo voto en conjunto. De esa forma, ellos siempre ganarían 2 contra 1 para proteger sus privilegios. Pero nosotros nos negamos. Votábamos para decidir el futuro de Francia, para exigir que el voto fuera por cabeza, donde cada diputado contara por igual. No íbamos a permitir que el destino de millones de personas dependiera de un sistema trampa creado para mantenernos de rodillas. Ellos que siempre disfrutaron del trabajo del pueblo, ellos que manejaban a la nación a su antojo, y ahora, cuando la nación los necesitaba, se escondían tras la monarquía.
Fue en ese momento de impotencia que pasó por nuestras mentes el pensamiento del cambio. Era hora de ponerle fin a la monarquía. Después de todo, el pueblo sufría y teníamos su apoyo. La reunión estaba condenada al fracaso. No hubo acuerdos ni concesiones, ni piedad por parte de los privilegiados. La nobleza y el clero se aferraron a sus títulos, negándose a aceptar el voto por cabeza y a pagar los impuestos que habrían salvado a Francia de la ruina. Comprendimos entonces que esperar algo de ellos era una pérdida de tiempo. Si el rey y las altas clases no querían escuchar a la nación hablaría por sí misma. Fue por eso que decidimos romper las reglas del juego. Nos separamos de los estados generales y nos proclamamos como la Asamblea Nacional Constituyente. Ya no éramos simples súbditos pidiendo clemencia. Éramos los representantes legítimos de Francia y íbamos a escribir una nueva constitución, le guste a quien le guste. Las ideas que nos sostenían eran claras y radicales para la época. El poder ya no venía de Dios ni de la corona, sino del pueblo. Íbamos a redactar una nueva constitución basada en la igualdad absoluta ante la ley, donde los privilegiados de cuna desaparecieran y todos pagaran impuestos por igual, garantizando las libertades que a nuestros ciudadanos se les habían negado durante siglos. A pesar de que muchos compañeros jacobinos tenían miedo, yo sabía que esa era la única opción. No había marcha atrás. O aceptaban o serían juzgados por el pueblo. Tengo que admitir que no estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero si el momento lo exigía, esa medida sería aplicada. La tensión en la asamblea era insoportable. En ese momento nos llegó la noticia de que el rey comenzó a concentrar tropas alrededor de París. El rumor se esparció como fuego. La monarquía planeaba disolver la asamblea por la fuerza. El pueblo de París, que ya no aguantaba el hambre ni las amenazas, se armó de valor y de furia. El 14 de julio de 1789, la ira estalló y el blanco de la rabia fue la Bastilla, la gran prisión, símbolo del poder absoluto. Cuando cayeron sus muros, el mensaje fue claro. El pueblo ya no temía a la corona y la revolución se había vuelto imparable. Dimos el primer golpe. Así le mostramos al rey que ahora él era un ciudadano más. Tenía que entender que la república estaba naciendo. El rey no tuvo más remedio que ceder. Viendo que el pueblo en las calles no estaba dispuesto a retroceder y que incluso una parte de las tropas había dejado de obedecerle ciegamente, tuvo que aceptar la nueva realidad. Se presentó ante nosotros y reconoció la autoridad de la asamblea, mientras las tropas que había concentrado alrededor de París fueron retiradas. Aparentaba ceder, pero yo sabía que aquella calma podía ser engañosa. La bestia estaba herida, pero seguía viva y vigilante. El trono ya no era intocable, pero la lucha apenas comenzaba. Les confesaré que tuve miedo de fracasar. Si cometíamos un error, podíamos perderlo todo, pero aquel miedo también se convirtió en una fuerza que nos empujó a continuar.
el temor a perder lo que habíamos conquistado nos obligó a seguir adelante. Así fue, así es y quizás así será siempre. El miedo puede hacer que los hombres busquen desesperadamente un cambio. Teníamos el poder en nuestras manos, pero la amenaza de una contrarrevolución seguía presente. La familia real mantenía vínculos con las monarquías extranjeras y mientras tanto María Antonieta era vista por muchos como una enemiga de la revolución. Yo temía que las potencias europeas intervinieran para restaurar el antiguo régimen. No podíamos ignorar aquella amenaza. Poco después, Austria comenzó a amenazarnos. Las monarquías europeas observaban con preocupación lo que estaba ocurriendo en Francia y exigían que se respete la posición de la familia real. La posibilidad de una guerra se hizo cada vez más real. Para muchos de nosotros, aquello era una prueba de que los enemigos de la revolución estaban dispuestos a utilizar ejércitos extranjeros para destruir todo lo que habíamos conseguido. Y entonces ocurrió lo inevitable. La monarquía cayó definitivamente y el rey fue llevado ante la Convención Nacional. Ya no se trataba simplemente de un rey que había perdido su poder. Ahora debíamos decidir qué hacer con un hombre acusado de haber conspirado contra la nación. Durante un registro del Palacio de las Tullerías, donde la familia real había permanecido bajo vigilancia, fueron encontrados documentos secretos ocultos en el llamado Armario de Hierro. Aquellos documentos revelaban los contactos clandestinos del rey con personas que actuaban en contra de la revolución y alimentaron aún más las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Para mí, la cuestión era clara. Luis XVI ya no podía ser considerado un monarca por encima de la ley. La revolución había terminado con aquella idea. Si un rey había conspirado contra la nación, debía responder ante ella como cualquier otro ciudadano. Finalmente, la Convención Nacional tomó una decisión. Luis Capet, como ahora lo llamábamos, fue condenado a muerte. No fue una decisión sencilla. Sabíamos que al ejecutar al rey cruzábamos una frontera de la que ya no habría regreso. Pero yo creía que la República no podía sobrevivir si permitía que quienes conspiraban contra ella quedaban impunes. Para mí, la cuestión era sencilla y terrible al mismo tiempo. ¿Podía existir una república verdaderamente libre mientras su antiguo rey continuara siendo una amenaza? Muchos se preguntarán por qué utilizábamos la guillotina. Debo aclarar algo. Aquella máquina no fue inventada por mi amigo Joseph Ignace Guillotin, como algunos creen. Guillotin había defendido la idea de utilizar un método de ejecución rápido y uniforme para todos los condenados sin importar su origen o posición social. El mecanismo que finalmente se utilizó fue perfeccionado por otros hombres, entre ellos el médico Antoine Louis. La guillotina se convirtió así en el símbolo de una nueva época. Ante ella,
un rey podía morir de la misma manera que cualquier otro condenado. La revolución pretendía demostrar que, al menos ante la ley, ya no existían hombres intocables. La muerte de Luis XVI no puso fin a nuestros problemas. Aún quedaba María Antonieta, la última monarca de Francia. Mientras ella seguía con vida, muchos aún podrían verla como un símbolo del antiguo régimen y un estandarte para quienes soñaban con restaurar la monarquía. La revolución todavía no estaba completa. Aún quedaba María Antonieta. Era solo cuestión de tiempo para que enfrentara el mismo destino que Luis. Austria y Prusia amenazaban nuestras fronteras, y ella, nacida archiduquesa de Austria, era vista como un símbolo de esas potencias que deseaban aplastar la revolución. Mientras viviera, muchos creerían que la monarquía aún tenía esperanza. La república no podía permitirse esa sombra. Finalmente llegó el día del juicio. Tengo que admitir que el juicio fue muy breve, algo que se repetiría más adelante. La república la declaró culpable de conspirar contra Francia y de mantener vínculos con nuestros enemigos. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta recorrió las calles de París por última vez. Al llegar a la Plaza de la Revolución, la guillotina puso fin al último gran símbolo de la monarquía francesa. Después de la ejecución de los reyes, la guerra no hizo más que empeorar. Francia tuvo que enfrentarse a una coalición de monarquías europeas. Austria, Prusia, Gran Bretaña, España y otros estados que deseaban destruir nuestra revolución. Al mismo tiempo debíamos sofocar rebeliones dentro de nuestro propio país. Pronto el Comité de Salvación Pública, del que yo formaba parte, recibió poderes extraordinarios para defender la República. Mientras tanto, el Tribunal Revolucionario aceleró los procesos contra quienes eran considerados enemigos de la revolución. Comenzó lo que muchos recordarían como el reinado del terror. Los juicios se volvieron cada vez más rápidos y las sentencias de muerte eran frecuentes. Bastaba con ser acusado de conspirar contra la República para terminar frente a la guillotina en cuestión de días. Con el paso del tiempo comprendí que nos estábamos convirtiendo en aquello que tanto habíamos combatido. La diferencia era que nosotros actuábamos con una rapidez implacable. Creíamos que cada ejecución protegía a la República, pero el miedo solo seguía creciendo. Y mientras más enemigos caían, más enemigos parecía encontrar. El temor a perder todo lo que habíamos construido comenzó a dominarnos. Incluso antiguos compañeros revolucionarios dejaron de inspirarme confianza. Los hebertistas fueron enviados a la guillotina. Poco después les llegó el turno a los dantonistas. Ellos pedían poner fin al terror, pero yo estaba convencido de que la República aún no estaba a salvo y que bajar la guardia significaría entregar Francia a sus enemigos. Con el tiempo, la desconfianza se convirtió en paranoia. Veía conspiraciones por todas partes.
muchos diputados comenzaron a temer que cualquier diferencia de opinión pudiera costarles la vida. Solo que, al igual que yo, ellos también habían comenzado a vivir con miedo. La paranoia ya no era solo mía, se había apoderado de toda la convención. El 26 de julio de 1794 cometí un grave error. Pronuncié un discurso denunciando una gran conspiración contra la República. Afirmé que existían traidores infiltrados y aseguré que conocía sus nombres, pero nunca los revelé. Del resto se encargó la maldita incertidumbre, la hermana del miedo. Cada diputado comenzó a preguntarse si sería el siguiente. Cada mirada despertaba sospechas. Cada silencio parecía una confesión. Sin proponérmelo, había conseguido que todos creyeran que su cabeza podía ser la próxima en caer bajo la guillotina. El 27 de julio de 1794, la Convención Nacional ordenó mi arresto junto con el de mis colaboradores más cercanos. Esa misma noche, mis seguidores intentaron organizar una defensa desde el Ayuntamiento de París, pero las fuerzas de la Convención tomaron el edificio. Seguramente habrán oído que intenté suicidarme. Otros dirán que fui herido por el disparo de un gendarme. La verdad es que cuando me capturaron tenía la mandíbula destrozada. Quizás la historia nunca se pondrá de acuerdo sobre lo que ocurrió en mis últimas horas. Al día siguiente, el 28 de julio, fui llevado a la guillotina. Al igual que el rey, la reina y tantos hombres y mujeres que habían sido acusados de traición, yo también fui condenado en un juicio que apenas duró unas horas. La máquina que durante tanto tiempo había considerado un instrumento para defender la República, ahora esperaba por mí. Cuando subí al cadalso, arrancaron el vendaje que sostenía mi mandíbula. El dolor fue tan intenso que no pude contener un grito. Ese fue el último sonido que escuchó el pueblo de quien durante un tiempo fue llamado el incorruptible. Si algo deseo para mi amada Francia, es que nunca vuelva a someterse a una monarquía. Tampoco quisiera verla convertida en un imperio gobernado por un emperador. Francia debe seguir siendo una república. Y ojalá el mundo aprenda que los grandes cambios sí son posibles. Sin embargo, quienes los dirijan nunca deberían aferrarse demasiado al poder. Somos humanos, cometemos errores y con demasiada frecuencia nos negamos a reconocerlos. Entonces nace el miedo, y cuando el miedo gobierna a quienes gobiernan, terminan justificando cualquier acto con tal de conservar el poder. Así nacen los reinados del terror. Al final, no importa si eres un rey, un revolucionario o un hombre que creyó luchar por la libertad. La historia siempre termina alcanzándonos y tarde o temprano todos encontramos nuestra propia guillotina. La Revolución Francesa, que duró de 1789 a 1799,
fue quizás uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Le demostró al mundo que el poder de los reyes no era un destino inevitable y que un pueblo podía aspirar a gobernarse a sí mismo mediante una república. Los grandes cambios siempre encuentran resistencia. Hoy hay quienes imaginan un mundo sin gobiernos. Ayer parecía imposible un mundo sin reyes. En ambos casos, el mayor obstáculo suele ser el mismo: el miedo al cambio. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro la humanidad vuelva a transformar por completo la forma en que se gobierna. Si ese día llega, espero que también recuerden las lecciones de Robespierre y la Revolución Francesa, porque las revoluciones pueden traer libertad, pero cuando el miedo reemplaza a la razón, incluso los ideales más nobles pueden terminar convirtiéndose en un reinado del terror. Con ustedes estuvo Sonmus y nos vemos en un próximo video.